Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, pero curiosamente puede comprar casi todo lo que la hace posible. Detrás de cada casa, cada edificio y cada ciudad existe una pregunta que nos incomoda a muchos. ¿Quién puede pagar el espacio y quién no? Durante miles de años, el ser humano ha construido refugios para sobrevivir, pero en algún momento de la historia algo tuvo que cambiar. La tierra dejó de ser simplemente suelo y empezó a tener valor. Hoy el espacio se calcula, se negocia y se financia. Existen hipotecas, mercados inmobiliarios y fondos de inversión. Un metro cuadrado puede costar más que un automóvil o menos que una taza de café. Todo va a depender en dónde está ubicado, porque cuando compramos un lugar para vivir, no solo estamos comprando tierra, estamos comprando ubicación, acceso al trabajo, cercanía a la ciudad, seguridad, movilidad, oportunidades. Y así lo que comenzó como un simple refugio contra la lluvia, terminó convirtiéndose en uno de los negocios más grandes de la historia humana. Por eso, desde este lado de la cámara, te habla el arquitecto Leonardo Hernández. Detrás del valor de un terreno no hay una sola respuesta, sino un conjunto de disciplinas que juntas nos permiten medir, interpretar y decidir. Y para entender por qué un lugar puede costar millones, primero hay que entender las ciencias que la explican y los conceptos que le dan sentido. Primero está la economía, la ciencia que estudia cómo las personas y las sociedades utilizan recursos limitados para satisfacer sus necesidades. Es ella la que nos explica por qué un terreno cuesta más que otro, cómo funciona la oferta y la demanda y cómo el suelo deja de ser solo un espacio para convertirse en un activo. Después aparece la contabilidad, el sistema que registra, organiza y analiza todos los recursos. Gracias a ella es posible controlar gastos, evitar pérdidas y entender con claridad en qué se está invirtiendo realmente. Pero entre lo que se quiere construir y lo que se puede pagar existe una línea muy delgada. Y es ahí donde entra la ingeniería de costos y presupuestos, la disciplina que planea, estima y controla el dinero necesario para hacer realidad un proyecto. Aquí es donde la arquitectura se traduce en números, materiales, mano de obra, tiempos e imprevistos. Es donde las ideas comienzan a enfrentarse con la realidad. Luego están las finanzas, encargadas de analizar cómo se administran los recursos a lo largo del tiempo, considerando el riesgo, el valor y la toma de decisiones. Gracias a ella podemos saber si un proyecto es viable, si vale la pena invertir o si es mejor no construir. Y por supuesto, los bienes raíces, la disciplina que estudia el valor del suelo y del espacio construido, integrando todas las anteriores ciencias. Aquí no se trata solo de diseñar, sino de entender por qué, dónde, cuánto y para quién vamos a construir. Así, poco a poco, este conjunto de conocimientos transformó algo tan simple como el suelo en uno de los activos más valiosos del mundo. Cuando los primeros grupos humanos comenzaron a volverse sedentarios, elegir dónde vivir se volvió una decisión vital. Un buen lugar significaba agua, tierra fértil, protección contra el clima y cierta seguridad frente a animales o enemigos. Ese era el verdadero valor del suelo, y en esas primeras aldeas se sobrevivía gracias a la reciprocidad, a la cooperación y al intercambio. Casi siempre todo basado en la confianza y en la necesidad de sobrevivir juntos. Pero cuando los grupos crecieron y los asentamientos se volvieron más estables, algo nuevo apareció: el concepto de territorio. Los lugares donde se cazaba, se sembraba o se vivía empezaron a tener límites, y cuando esos límites se sobrepasaban sin permiso, lo empezábamos a defender. Más tierra significaba más cultivos, más población y más comercio. Por eso muchas guerras no se libraban únicamente por gloria o poder político, sino para controlar el suelo donde nacía la riqueza. Y así el espacio, por primera vez en la historia, se había convertido en un recurso que podía gobernarse. Pero con la llegada de las primeras civilizaciones, las personas comenzaron a cambiar lo que producían: grano por herramientas, cerámica por telas, ganado por alimento. Era el trueque una economía sin moneda, donde el valor se negociaba cara a cara.
En lugares como Mesopotamia surgieron las primeras ciudades organizadas, y con ellas algo completamente nuevo, la escritura. En el Código de Hammurabi, en sus leyes ya se establecían reglas claras sobre la construcción, tarifas para los trabajadores, responsabilidades del constructor e incluso sanciones si una edificación fallaba. En Egipto, las grandes obras como las pirámides revelaban otro nivel de complejidad. No solo eran construcciones monumentales financiadas por el faraón, sino proyectos que implicaban planificación, logística y control de recursos a gran escala. Miles de trabajadores, materiales transportados a grandes distancias, todo debía ser organizado y el costo se empezó a medir en mano de obra, tiempo y materiales disponibles. Más tarde en Grecia, el territorio dejó de ser solo un recurso y adquirió un significado político. Las ciudades-estado o polis comenzaron a organizar su espacio de manera intencional, zonas agrícolas, espacios públicos, áreas residenciales. Por primera vez la ciudad se podía planificar. Filósofos como Aristóteles reflexionaron sobre la relación entre el hogar, la propiedad y la economía. Para él la riqueza debía servir a la vida dentro de la comunidad, no convertirse en un objeto de acumulación infinita, introduciendo la idea de que el valor del espacio no es solo económico, sino también social. Al mismo tiempo, historiadores como Tucídides observó que las ciudades entraban en conflicto no solo por poder y seguridad, sino también por recursos. Sus relatos muestran cómo el control del territorio no solo implicaba habitar el espacio, sino también dominarlo. Pero es en Roma donde todo esto se convierte en sistema. El derecho romano establece por primera vez reglas claras sobre la propiedad, comprar, vender, heredar y dividir el suelo con certeza jurídica, y la ciudad se empezó a organizar en tipologías como la domus, las insulae y las villae, respondiendo a distintos sectores y formas de habitar. Al mismo tiempo, el Estado impulsó grandes obras como el Coliseo bajo la lógica pan y circo, financiadas con recursos del imperio y ejecutadas incluso por contratistas privados. Una de las grandes figuras fue la de Marco Licinio Craso, que invertía en viviendas colectivas, las insulae, generando ingresos a través de la renta, forjando así las primeras dinámicas inmobiliarias. Pero tras la caída de Roma, Europa entra en un periodo de fragmentación política y transformación económica. Las grandes ciudades pierden fuerza y el territorio comienza a reorganizarse bajo un nuevo sistema, el feudalismo. Quien controlaba la tierra, controlaba la producción, el trabajo y por supuesto que el poder. Estos señores feudales gobernaban desde castillos rodeados por campos y aldeas, mientras que eran los campesinos quienes trabajaban esas tierras, por supuesto a cambio de protección. Pero en un mundo donde mover dinero es peligrosísimo, surgen nuevas formas de financiamiento. Uno de los factores más influyentes en este proceso fue la Iglesia Católica, que no solo dominó el paisaje construido, sino también los mecanismos de financiamiento. Las grandes obras medievales no se financiaban con un solo capital, sino mediante una red compleja de donaciones, diezmos y aportaciones de fieles. Aquí es donde surge una alianza decisiva de los gremios de artesanos, especialmente los masones, junto con los órdenes de los caballeros templarios, que desarrollaron sistemas para financiar, proteger y gestionar recursos a gran escala. Una figura fundamental era la del maestro de obras. Personajes como Villard de Honnecourt dejaron evidencia de cómo se pensaba, se dibujaba y se transmitía la arquitectura en este periodo. La construcción de catedrales eran procesos abiertos que podían durar décadas, incluso siglos, avanzando conforme llegaba el recurso, y así construir era en cierto sentido esperar. No existía un presupuesto fijo, pero aún así comienzan a aparecer mecanismos de control, como libros de obra, contratos rudimentarios y registros que detallan materiales, pagos y avances, y así la contabilidad empieza a tomar forma, no solo para administrar, sino para asegurar la continuidad del proyecto que superaban generaciones. Otro factor influyente fue el patronazgo. Reyes, nobles y figuras de poder financiaban obras no solo por utilidad, sino por prestigio e influencia. Con esta mezcla de agricultura, construcción, financiamiento
conocimiento y fe, surgieron algunas de las obras más ambiciosas de la historia, las catedrales góticas, proyectos colectivos que podían tardar generaciones en completarse, y así construir en esta era no siempre fue ejecutar un plan perfecto, sino sostener una idea a lo largo de los años, adaptándose constantemente a la nueva realidad. En los siglos próximos de la Edad Moderna, con el auge del comercio en ciudades como Florencia, surge una nueva clase social, la burguesía, y entre ellos destacan la familia Medici, quienes desarrollaron redes financieras, contabilidad avanzada y comprendieron que financiar arte, arquitectura, también era consolidar poder y prestigio. Obras como la cúpula de Santa María del Fiore de Filippo Brunelleschi muestran una construcción más planificada y consciente de recursos, y es aquí cuando el arquitecto deja de ser solo un constructor y se convierte en un intelectual capaz de proyectar antes de ejecutar. En este contexto, pensadores como John Locke plantea que cuando una persona trabaja la tierra con su propio esfuerzo, esa tierra le pertenece, convirtiéndose en un derecho individual. Pero uno de los primeros en intentar medir la riqueza fue William Petty. Él propone lo que llamó aritmética política, un intento de cuantificar la economía. Para él la tierra y el trabajo eran las dos fuentes fundamentales que le daban valor. En 1758, Francois Quesnay publica el Tableau économique, donde sostiene que toda la riqueza proviene de la tierra, especialmente de la agricultura, dándole origen al pensamiento económico de la fisiocracia, sentando las bases de la ciencia económica moderna al estudiar la creación y la distribución de la riqueza. Hacia 1776, con pensadores como Adam Smith, publica La riqueza de las naciones, estableciendo las bases del pensamiento económico moderno, abriendo el estudio formal del campo financiero y económico para el valor del suelo. David Ricardo, en 1817, con sus principios de economía política, desarrolla la teoría de la renta diferencial, explicando que no todas las tierras valen lo mismo y que su valor va a depender de su productividad. Las tierras más fértiles o mejor ubicadas generan más renta, y esa diferencia es precisamente lo que le da valor al suelo. En los siguientes años, las ciudades crecen y se densifican. Aparecen barrios, centros comerciales, zonas de poder. El suelo urbano comienza a valer más que el rural, y con ello nace una nueva realidad, la desigualdad. Jean-Jacques Rousseau mencionó que el primer hombre que cercó el terreno y dijo "esto es mío", no solo creó la propiedad, sino también la división entre quienes tienen y quienes no, dándole origen a este concepto. Más adelante, Karl Marx sostenía que la propiedad privada no solo la generaba, sino que la reproducía, convirtiendo la tierra y la vivienda en un instrumento de acumulación, y en este punto la arquitectura construida comienza a entenderse como una inversión, no solo como un gasto, entrando de lleno en el mundo de las inversiones y finanzas, entendiendo que construir no es solo diseñar o ejecutar, sino también financiar, planear y proyectar valor a lo largo del tiempo. Con el tiempo, el comercio creció, el dinero empezó a circular y nuevas clases sociales emergieron. Así el mundo comenzó a girar en torno al capitalismo. Durante el siglo XIX, en plena revolución industrial, las ciudades crecieron aceleradamente. La demanda de vivienda, fábricas e infraestructura aumentó como nunca antes, muchas veces impulsada por promotores privados que compraban, desarrollaban y rentaban propiedades. En este contexto, el arquitecto se volvió un agente dentro de un sistema económico mucho más amplio, donde debía responder a presupuestos, inversionistas, tiempos de ejecución y rentabilidad. El primer gran cambio fue material y tecnológico. La aparición del hierro, el acero y del vidrio, junto con la mecanización de la producción, permitió construir más rápido, más alto y en mayor cantidad. Ahora había más variables que controlar, más procesos que coordinar y más dinero en juego. Esta lógica de analizar cuánto cuesta cada parte de la obra, como material, mano de obra, transporte y tiempo, nos dio una de las herramientas más importantes que utilizamos hasta hoy, el desglose detallado de costos en unidades medibles. Pero este crecimiento también revelaría las contradicciones del sistema. Friedrich Engels
describe en la situación de la clase obrera en Inglaterra cómo la vivienda se convierte en un reflejo directo de la desigualdad económica, evidenciando que el mercado inmobiliario sin regulación tiende a priorizar la rentabilidad sobre la habitabilidad. Nuevamente, Karl Marx señaló que el espacio construido se convierte en parte del sistema de producción y acumulación. Por otro lado, John Ruskin cuestionó la deshumanización de la arquitectura y en general de todo el arte, bajo la lógica industrial y económica, defendiendo la construcción ética y artesanal. Su pensamiento revelaría una de las tensiones que sigue vigente hasta hoy: la arquitectura como expresión cultural frente a la arquitectura como producto del capital. Más adelante aparece Henry George, quien publica Progress and Poverty, donde plantea una idea revolucionaria: el aumento del valor del suelo no lo genera la propiedad, sino la sociedad, por la infraestructura, el crecimiento urbano, por la actividad económica. John Stuart Mill reflexiona sobre la economía política y el papel de la propiedad, aportando ideas que influyen en la regulación y comprensión del mercado. Alfred Marshall introduce conceptos que ayudan a analizar mercados, costos y comportamiento económico, sentando bases para una comprensión más formal del capital y de la inversión. El suelo en el centro de la ciudad comienza a valer muchísimo más que en la periferia, no por lo que produce directamente, sino por la intensidad de uso y las oportunidades que concentra. Y con ello, la arquitectura determinó qué se construye, dónde y para quién, con decisiones influenciadas financieramente. Todo respondía a una economía que buscaba eficiencia, rentabilidad y crecimiento urbano. En las siguientes décadas, de 1900 en adelante, el mundo atraviesa uno de los periodos más intensos. El valor del suelo urbano se vuelve más complejo por factores económicos, sociales y políticos. A inicios de siglo comienzan a surgir herramientas para entender y organizar la ciudad. Alfred Weaver analiza la localización industrial, demostrando que el valor del suelo depende del costo del transporte, mano de obra y concentración de actividades. Poco después, Ernest Burgess propone el modelo de la ciudad en anillos concéntricos en Chicago, donde el valor disminuye conforme se aleja del centro. Pero todo se fractura con la Primera Guerra Mundial, ya que todos los recursos se concentraron en la industria militar. Al finalizar, Europa queda devastada y surge una necesidad urgente de reconstruir, pero con recursos limitados. El financiamiento público se fortalece, impulsando proyectos urbanos y vivienda como una estrategia de estabilidad social. En este contexto surge la Bauhaus en 1919, fundada por Walter Gropius en Weimar, Alemania, quien propone unir arte, técnica e industria. Su enfoque es claro: construir de forma funcional, accesible y reproducible. Sus arquitectos, influenciados por ideas como las de Adolf Loos, quien en 1908 escribió Ornamento y Delito, critica el ornamento como un gasto innecesario. Arquitectos como Hans Meyer plantean que la arquitectura debe responder a datos, necesidades, actividades y a condiciones económicas reales, por lo que diseñar bien significó optimizar. La estandarización, la prefabricación y el uso racional de materiales se convierten en herramientas claves para reducir costos y responder a una demanda creciente. Sin embargo, este impulso se ve frenado por la Gran Depresión. El colapso financiero detiene proyectos, desaparece el capital y el mercado inmobiliario se vuelve incierto. En esta respuesta, gobiernos como el de Franklin Roosevelt implementan programas de obra pública dentro del New Deal, inspirados en las ideas de John Maynard Keynes, en donde el Estado debe intervenir en la economía para estimular la demanda y reactivarla, convirtiendo a la arquitectura en una herramienta económica del Estado. Con la Segunda Guerra Mundial, nuevamente los recursos se concentran en el conflicto y las ciudades sufren destrucciones masivas. Al terminar la guerra, el panorama cambia radicalmente. El mundo otra vez necesita reconstruirse. Arquitectos como Le Corbusier proponen soluciones racionales, estandarizadas y masivas para enfrentar la crisis de vivienda. La construcción se industrializa aún más, buscando reducir costos y acelerar tiempos, mientras que el financiamiento se apoya en estructuras cada vez más complejas, entre Estado, instituciones privadas y organismos internacionales. Programas como el Plan Marshall canalizan enormes recursos para reconstruir Europa.
Al finalizar este periodo, el costo deja de ser solo una variable técnica y se convierte en el eje del proyecto. Diseñar, construir y presupuestar se vuelven procesos inseparables. La vivienda se redefine como un derecho, el Estado se consolida como un actor clave y la arquitectura moderna se posiciona como una herramienta para reorganizar la ciudad y la sociedad. Después de las dos grandes guerras, el suelo urbano se convierte en un activo estratégico. Su valor ya no depende solo de lo que es, sino de su potencial de desarrollo. La inversión en infraestructura y la vivienda impulsa el crecimiento de las ciudades. En Estados Unidos surgen los famosos suburbios, con créditos accesibles. El suelo barato comienza a ganar valor y empresas como Levitt & Sons, lideradas por William Levitt, construyen miles de viviendas en serie, convirtiendo la casa en producto accesible y replicable. Así nace el boom inmobiliario, comprar tierra, urbanizarla y venderla con plusvalía. Al mismo tiempo, el crecimiento económico impulsa el consumismo. Centros comerciales, oficinas e industria compiten por el suelo, haciendo que su valor dependa también de su uso permitido. En 1964, William Alonso explica que distintos actores están dispuestos a pagar más por ubicarse en zonas estratégicas. En 1961, Jane Jacobs advierte que el valor no es solo económico. La vida urbana, la mezcla de usos y la diversidad también generan lo que llamamos ciudad. Mientras tanto, la construcción se vuelve más precisa. Métodos como el análisis del valor, impulsados por Lawrence Miles, optimizan la relación entre costo y función. Aparece el gestor de proyectos, Project Manager, integrando tiempo, costo, sistemas constructivos y calidad. Así el suelo se consolida como uno de los activos más importantes del capitalismo. No solo genera riqueza, define cómo crecen las ciudades. Desde inicios del siglo XXI, inversionistas internacionales compran terrenos en ciudades clave para resguardar un valor, mientras el sector se sofistica con fondos de inversión, fideicomisos y grandes corporaciones. La crisis financiera del 2008 mostró que los bienes raíces no son solo propiedades, sino instrumentos financieros globales ligados a deuda, especulación y mercados complejos de inversión. Pensadores como David Harvey destacan la acumulación por desposesión, explicando que el capital busca constantemente nuevos espacios donde invertir, impulsando procesos de gentrificación, zonas antes accesibles que aumentan su valor rápidamente, desplazando a sus habitantes originales. Saskia Sassen analiza las ciudades globales, explicando que ciertas ciudades concentran funciones financieras, lo que dispara el valor del suelo en zonas muy específicas. Edward Gleiser señala que la densidad y conectividad hacen más valioso el suelo que la expansión diversa. Thomas Piketty advierte que el suelo concentra riqueza y aumenta la desigualdad, y figuras como William McDonough introduce su enfoque Credly to Credly, donde el costo considera todo el ciclo de vida de un edificio, que esto incluye el consumo energético, mantenimiento, impacto ambiental e incluso el reciclaje de materiales. La tecnología, las estrategias políticas y la vulnerabilidad climática, sumadas a factores de conflictos bélicos, epidemias globales y cambios de hábitos de trabajo, aceleraron los cambios en el valor del suelo. Al mismo tiempo, herramientas de diseño como el BIM, junto con analistas de datos, inteligencia artificial y plataformas PropTech, permiten evaluar y decidir qué, dónde y cómo vamos a construir, optimizando costos y maximizando el valor del suelo, forzando al arquitecto a entender variables de financiamiento, costos, mercado y demanda, volviéndose un lenguaje común entre inversionistas y desarrolladores en un mundo donde más que tierra es oportunidad. Si algo revela toda esta historia es que el suelo nunca ha sido neutral, pero hoy es más evidente que nunca. Lo hemos convertido en un activo financiero antes que en un lugar para vivir. Se compra, se retiene, se especula, esperando que suba de valor, mientras que el acceso a la vivienda es cada vez más difícil. El problema ya no es solo cuánto cuesta construir, sino cómo el valor del suelo determina quién puede habitar la ciudad
y quién no. Hoy el espacio responde más al capital que a las personas. Se construye donde es rentable, no donde es necesario. Se invierte donde hay retorno, no donde hay urgencia. Y en este proceso la arquitectura corre el riesgo de convertirse en una herramienta más de exclusión. El suelo se vuelve escaso, no porque no exista, sino porque está concentrado en un solo lugar. Ya no es solo cuánto cuesta el suelo, sino quién está dispuesto a pagar ese costo y quién termina pagándolo sin haberlo elegido. Quizá ahí está lo más importante, entender que construir no es solo levantar edificios, es decidir una y otra vez qué tipo de mundo queremos habitar. Gracias por acompañarme en este recorrido y llegar hasta el final. Si este contenido te hizo ver la arquitectura, la ciudad o el suelo de una manera distinta, déjame un like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te hizo reflexionar más. No olvides compartir, quizá alguien más también necesita mirar la ciudad con otros ojos. Y recuerda, no solo se trata de cuánto cuesta el suelo, sino de qué hacemos posible en él. Cambio y fuera.